Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y la misericordia estén contigo todos los días de tu vida. Le habla aquí su hermana y sierva Carmen Contreras, levantándose en oración, un devocional de oración y crecimiento espiritual. En esta maravillosa mañana quiero hablarte, cuidado con las apariencias. Dios no hace acepción de persona. Y nuestra cita bíblica del día de hoy se encuentra en Romanos 9 y 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Alguna vez has pensado en el fuerte contraste entre Judas Iscariote y el ladrón en la cruz? Uno era un discípulo cercano de Jesucristo e invirtió 3 años de su vida en la mejor y más intensa instrucción religiosa disponible. Fue instruido por el maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, perdió su alma para siempre. El otro era un endurecido criminal de toda la vida que todavía se burlaba de Jesús mientras era crucificado. Pero él fue directamente al paraíso para siempre. La diferencia entre estos dos hombres no podía ser más pronunciada, ni podían finalizar las historias de sus vidas de manera más sorprendente. Judas era un discípulo de Cristo en el círculo más cercano de los 12. Predicó, evangelizó, ministró e incluso se le dio poder de sanar enfermedades según Lucas 9:1. Parecía un modelo de discípulo. Cuando Jesús predijo que uno de los 12 lo traicionaría, nadie lo señaló con sospecha. ¿Por qué? Porque era confiable, incluso lo tomaron como tesorero, según Juan 13:29. Evidentemente no vieron nada en su carácter o actitud que parecía cuestionable, mucho menos diabólico. Pero él traicionó a Cristo, puso fin a su propia vida miserable mediante el suicidio y entró en la condenación eterna cargado de culpa horrible. Las palabras de Cristo acerca de él en Marcos 14:21 son escalofriantes. Ay de aquel hombre por el quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El ladrón en la cruz, por el contrario, era un criminal de carrera, un malhechor, lo bastante peligroso que había sido condenado a morir en la forma más lenta y más dolorosa de pena capital. Fue llevado a crucifixión. Según Mateo 27:38, era un ladrón y necesitaba ser llevado a la cruz a morir por sus delitos. Él era claramente despiadado, miserable y agresivo, ya que en las primeras horas de la crucifixión, tanto él como su compañero de delito se burlaron y maldijeron a Jesús junto con la multitud, según Mateo 27:44. Pero viendo ese ladrón a Jesús morir en silencio, angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, según Isaías 53:7. El criminal endurecido tuvo un notable cambio de último minuto de corazón. Literalmente, en los últimos instantes de su miserable vida terrenal, confesó su pecado, según Lucas 23:41. Pronunció una sencilla oración: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entró ese mismo día en el paraíso, según el versículo 43, vestido de justicia perfecta, sin toda su pesada culpa y completamente pagada por Jesucristo. Quizás a algunos le parezca injusto, pero no es que es injusto, es que él se arrepintió y Dios no hace acepción de persona. El ladrón no había hecho absolutamente nada para merecer el cielo. Sin embargo, por su arrepentimiento fue directamente al paraíso. Sin embargo, Judas, aquel hombre que anduvo con el maestro, aquel hombre que dedicó 3 años de su vida, fue directamente al infierno. ¿Por qué? Porque no se arrepintió de sus pecados. Hay veces que nosotros, como hijos de Dios, estamos predicando la palabra. Andamos con una corbata, una buena farda, un buen vestido, un buen saco. Pero muchas veces, si no cuidamos nuestra salvación con temor y temblor,
vamos a perdernos igual como Judas Iscariote. Sin embargo, muchos de los que andan por ahí, que son ladrones, prostitutas, lesbianas, que están hundidos en el pecado, pueden salvarse. ¿Por qué? Porque se arrepiente de sus malos pecados. Quiero decirte en esta maravillosa mañana que quizás aquel ladrón, que quizás aquel que está en las drogas, puede ser mañana tu pastor, un maestro, un evangelista. No hagamos acepción de personas. Tanto el hombre que predica la palabra o tanto como aquel que está en su delito y pecado puede salvarse. Ten mucho cuidado, hermano. Ora por aquellos que se están perdiendo, pero ora también por aquellos que estamos predicando la palabra, porque si nos descuidamos, podemos perdernos igual que aquellos que están en sus delitos y pecados. Recuerda, cuidado con las apariencias. Dios no hace excepción de personas. Vamos a orar los unos por los otros para ser fortalecidos en la fe y para que cuidemos esta salvación con temor y temblor. Y orar por aquellos que se están perdiendo, porque Dios no hace acepción de personas y nosotros tampoco podemos hacerlo. Bendiciones.